Uno se puede considerar, no sé si tú recuerdas alguna imagen de cuando eras niño en los brazos de tu papá y que sientes pues que no puede pasar nada ahí dentro porque están los brazos fuertes de tu papá que te protege y que te hace ver mucho más lejos. Tienes que olvidarte de quién va a hacer la comida, tienes que olvidarte de quién va a proveer para el alquiler, tienes que olvidarte de quién te tiene que matricular para el colegio. Estás descansado confiando en los brazos de Dios. Y yo quería invitarte a explorar unas ideas en esa línea y quería utilizar como marco una historia que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Evangelio de Marcos capítulo 2, los seminaristas ya saben, Marcos es ese evangelio de poder que está hablando casi a los romanos, como diciendo, mi Dios es poderoso más que el imperio romano. Y vamos a ver un milagro, en verdad, dos milagros tremendamente poderosos. Música de fondo, gracias. Hay ruido de multitud. Entró Jesús otra vez después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Vale, paro aquí para los despistados. Yo sé que cuando se leen muchos versículos uno desconecta, ¿vale? Sucede que hay un lugar donde está Jesús predicando, pero es que no cabe nadie más. Está todo abarrotado. Y continúa diciendo, y Jesús iba predicando la palabra, y dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Es decir, tenemos a una persona paralítica. Ellos entendían que si esa persona paralítica se acercaba a Jesús, podía volver a caminar. Estos 4 hombres de fe lo tomaron en una camilla, intentaron ir a esa reunión, vieron que todo estaba lleno, pero no desistieron, sino que vieron que había un acceso al techo y por un agujero pudieron hacer descender esa camilla. Como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, releo, versículo 4, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, llegaron a perforar, bajaron el lecho, la camilla, la bajaron por ahí, en que yacía el paralítico. O sea, imagínate, Jesús predicando y de pronto aquí descendiendo una camilla con un paralítico, ¿sí? Delante de esa multitud. Al ver Jesús, porque Jesús ve lo que hay detrás, las intenciones, lo profundo. No ve solo la superficie. Al ver Jesús la fe de aquellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, siempre hay el sector crítico, ¿no? Y ahí están los escribas. Y entonces los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, porque de nuevo Jesús no ve lo superficial sino lo profundo del corazón, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuál es tu parálisis? ¿Qué te está paralizando? ¿Qué necesitas de amigos con fe para que te acerquen a Jesús? ¿Qué milagro
poderoso se ha producido aquí? Un paralítico que camina. ¿Acaso no puedes llegar a creer que Jesús puede transformar esa situación o ese desánimo o ese problema económico o ese problema judicial o ese problema laboral o ese problema físico? ¿Acaso crees que Jesús no puede hacerlo? ¿Necesitas ser rodeado de personas con fe para acercarte a Jesús? Pero Jesús va más lejos y hace un milagro aún mucho mayor, que es que le perdona los pecados. Siempre que hay arrepentimiento en el corazón, Jesús puede perdonar los pecados. Y déjame simplemente con esta base hacer unas reflexiones y espero que será corto, pero espero que me sigas en el camino, ¿sí? Leí de un teólogo católico, Pagoda, que una frase que me sorprendió. Y me dijo, tú puedes estar en un lugar, en medio de una montaña, y sentir de alguna manera el amor de las personas. Tú puedes estar rodeado de las personas y tú puedes sentir que te quieren. Tú puedes estar totalmente aislado y recordar cómo te quieren. ¿Cierto? Pero ellos, y escucha ahora, tú también, escucha ahora, pero ellos solo te podrán querer desde fuera. Ellos, tus amigos, tus familiares, tus colegas, tus vecinos, te podrán querer desde fuera. Pero solo hay una persona que puede querer desde dentro, desde lo profundo. Y eso hace que el amor sea totalmente diferente. Y de ahí viene su nombre. Te digo que me vayas acompañando en el camino. De ahí viene su nombre. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y las personas te pueden fallar o pueden ser fieles siempre o te pueden amar o pueden decir que darían su vida por ti, lo que sea, pero te pueden querer desde fuera. Pero solo Jesús te puede amar desde lo profundo de tus entrañas. En el fondo del corazón humano está la presencia de Dios emanando amor. Cuando yo leí eso de que solo la gente te puede amar desde fuera, me sorprendió y me llevó a pensar un montón de cosas. Fíjate que cuando hablamos que Dios salva, puede salvar de esa necesidad de amor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo de paralítico o qué parálisis emocional puede existir en tu corazón? Porque Dios te ama desde lo profundo como nadie te puede amar. Y te voy a decir aún más, aunque todo el mundo te rechazara y fuera incluso buscando tu vida, como por ejemplo contra el rey David o por ejemplo contra el mismo Jesús, aún así la plenitud de tu ser debe estar confiado y tranquilo, porque Dios te ama de forma sin igual, desde dentro hacia afuera. Y ese es un grado de salvación. Cuando nosotros vivimos en algún tipo de amargura, de dolencia, de falta de perdón, de resentimiento, solo Dios puede emanar de ahí un amor que hace que todo eso se haga casi polvo o ceniza. Voy a ir un paso más allá y pensemos en cómo de salvos estamos a nivel de nuestros pensamientos o de nuestras, quizás hasta pensamientos que nos llevan a emociones. Mira, en este mundo hay 4 voces, se dice, ¿no? La voz de Satanás, que a veces escuchamos,
La voz del mundo, todo el mundo dice que esto se tiene que hacer así. La voz de la carne, o sea, incrustada en nosotros que va hablando, pero también está la voz de Dios. Y nosotros tenemos que discernir cuándo habla Satanás, cuándo habla el mundo, cuándo habla la carne y cuándo habla Dios. Pero te voy a hablar, si te he hablado de 4 voces, te voy a hablar de 3 fuentes. Una es la fuente exterior de lo que escuchamos. Otra es la que está dentro de este coco, ¿vale? De tu cabeza. Y otra es la que está dentro de tu corazón. Y digo esto porque muchas veces nosotros podemos escuchar algo de fuera que hace que en nuestra mente rebote pensamientos. Ah, pues esto es verdad. O qué alabanza más bonita me lleva a alabar a Dios. O es verdad este pensamiento, pues lo sigo o no estoy de acuerdo y va rebotando continuamente. Pero fíjate que estamos en un mundo muy complicado porque cada vez la sociedad ha hecho que tengamos menos silencio y que continuamente estemos o escuchando otras voces o escuchando nuestra propia voz. Hasta lo voy a poner en el lado más bonito, hasta el que esté escuchando todo el día y toda la noche alabanzas, no deja de escuchar cosas de fuera que rebotan en esa mente interior. Pero quizás Dios tampoco le estamos dejando hablar ahí. Y voy ahora a una voz mucho más profunda. En el fondo del corazón del hombre está el Espíritu del Señor. Proverbios 20:27 dice: lámpara del Señor es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo del corazón. Y quédate con esto, en el fondo del corazón humano está la voz de Dios. Y simplemente es una invitación a saber que hay muchas voces externas, incluso voces retuitadas por nosotros, pero qué bueno es esperar, estar en silencio, en soledad y intentar poner todos los sentidos para escuchar una voz que clame en ese desierto, que sea la voz de Dios, pura y diáfana, y no de la vorágine de este mundo, de la opinión, del qué dirán, del no sé qué. Y te voy a decir algunos textos que van a ir a eso. Mira, cuando Jesús se encuentra con la samaritana es una mujer que está en medio del sol intentando sacar agua y Jesús está allí. Y Jesús hay un momento que le dice: cualquiera que bebiere de este agua, de este pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A la samaritana le está diciendo: está muy bien, opinarán de ti esto, o dirán, o te amarán mucho, o no, o sabrás que este era el pozo de Abraham, o no, todo lo que tú quieras. Pero podrás beber de este agua, pero volverás a tener sed. Pero solo hay un pozo mucho más profundo, que es el agua que yo solo sé dar. El agua que yo dé de beber, esa ya no te dará más sed. Y es el agua profunda de Dios en el interior. Mira que más adelante, dice capítulo 7, versículo 38, en el día de la fiesta, Él se levanta. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, como dicen los jóvenes, te voy a dar un zasca. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Me permitís un zasca? ¿Vale? Solo piensa si tú has sabido adelantar el versículo que he dicho. No lo digas, no levantes tu mano, pero si tú has sabido adelantarlo, cuando yo he dicho el que cree en mí, como dice la Escritura, y tú has dicho de su interior correrán ríos de agua viva, el zasca viene ahora. ¿Lo estás viviendo? Genial. Yo me lo digo a mí mismo. Simplemente es un selah, es un parar y medita.
Que no sea que sepamos, que digamos las cosas porque las sabemos cognitivamente. En ese segundo emisor, ¿te acuerdas? Esas tres fuentes de mensaje, la exterior, la interior y la profunda, ¿sí? A veces nosotros hablamos lo espiritual en esta voz interior, en lo evangélico, en lo cristiano, pero yo intento invitarte a ver mucho más profundo, de un silencio de tu alma, de tu hablar, de apagar las voces del mundo, acallar las voces de Satanás, no dejarte llevar incluso por la tradición o la religión, sino un silencio absoluto. Y en ese silencio que quizás has tomado hoy, no lo sé, te has tomado ahí 2 horas delante de Dios en silencio, o te has tomado 1 hora, yo lo hago habitualmente, es espectacular. Pero luego de pronto brota una palabra que solo puede venir de Él. Esa es la voz auténtica de Dios. Esa es la voz que clama en el desierto. Ese es el río de agua viva que hace transformar. Ese es el agua que bebes y nunca más te da sed. Que no te hace temer nada, que te hace estar confiado, que te hace vivir, que estás en los brazos de ese Padre, que te hace levantarte y no miserar la fe de otras personas, porque no vives en una parálisis emocional ni de pensamiento, porque vives sabiendo quién eres, hijo de Dios, en Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por tu salvación. La salvación que viene de lo profundo, la salvación que solo sucede cerca de ti, la salvación que sucede por fe, haciendo un agujero en el techo, yendo hasta lo profundo y acercándote nuestras debilidades, solo confiando en ti. Gracias, Señor. Abre en nosotros una mente expectante de tu verdad. Expectante de tu verdad. Y he hablado de una lucha de pensamiento, de emociones, pero hay una lucha mucho más fuerte. He hablado de una lucha hasta física, un hombre paralítico, pero Jesús es curioso. Primero, ¿qué hizo? ¿Sanó al paralítico o le perdonó los pecados? Le perdonó los pecados. ¿Qué era más fácil, sanar al paralítico o perdonar los pecados? ¿Qué era más fácil? Sanar al paralítico, ¿vale? Hasta, no sé, igual has tenido experiencia de orar por un enfermo y que sane. Pero orar por alguien, sálvate, y que se salve, eso no lo podrás hacer nunca. Porque la salvación solo pertenece al Señor. Ese milagro Dios no nos ha permitido tenerlo, orarlo o tener un don. Y él empezó por lo más difícil, sanando sus pecados. Lo que pasa es que la gente que veía lo superficial dijo, no ha hecho nada, porque no veía lo espiritual. Y dijo, vale, te muestro lo visible para que veas lo profundo. Te muestro a ese hombre levantándose para que sepas que detrás hay un Dios que lo ha levantado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y con eso quería aterrizar diciéndote que hay una guerra mucho más profunda en el interior del corazón del ser humano, que es el pecado. El pecado destruye, el pecado hace perder y empobrecer todo lo que has ganado. El pecado puede destruir familias, puede destruir empresas, puede destruir la salud personal, puede destruir cualquier cosa. Hasta vemos guerras producidas en diferentes países simplemente por intereses pecaminosos. Y mira cómo Jesús hablaba de esto. Dice, mira, a él le criticaron muchas veces. Una le criticaban porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y dijeron, mira, lo que sale de la boca, del corazón sale,
Y esto es lo que contamina al hombre, no el no lavarse, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. Dice Mateo 15, 18. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, es decir, los asesinatos, el cargarte a una persona, ¿sí? Los adulterios, es decir, tener relaciones sexuales con personas que no son la esposa o el esposo. Las fornicaciones, es decir, tener sexualidad fuera del marco del matrimonio. Los hurtos, es decir, cualquier tipo de robo. Los falsos testimonios, es decir, la mentira. Satanás es padre de mentira. Las blasfemias, lo que se habla contra Dios. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La lucha más fuerte que hay en esta tierra es la lucha con el pecado. Llegó a decir el escritor de Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Uno puede ver a alguien que tome una ciudad y decir, wow, qué conquistador. Pero el que tiene dominio propio sobre su vida y se abstiene del pecado, eso da fruto y fruto eterno. Vemos personas como Pedro, amargamente destrozado porque había negado y mentido por Jesús por 3 veces. Destrozado. La paga del pecado es la muerte. Y Dios nos lleva a una vida donde emane la salvación de Dios, la salvación contra el pecado. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu vida si tú eres cristiano, has reconocido a Jesús como tu Salvador, pero vives en pecado. No sé si realmente crees en Jesús porque te parece que te encaja en tu vida, pero no has tenido una experiencia con Él y ni siquiera sabrás si irás al cielo si mueres. Puede que incluso pienses que hasta Dios no piensa en ti porque eres demasiado pecador. Pero te digo que eso son mentiras para no acercarte a Dios. Y que solo Jesús ha conquistado en la cruz del Calvario la victoria para que tú seas salvo. No solo físicamente o anímicamente, sobre todo espiritualmente. Porque lo físico te va a durar los años de esta vida, como mucho. Pero lo espiritual te va a durar toda una eternidad. Y para eso Jesús dejó aquel imperio de gloria, para venir a un imperio corrupto, dentro, sojuzgado por un imperio romano, controlado sutilmente por un imperio judaico, fariseico, mentiroso y religioso. Y Él se entregó para morir, para tomar la victoria contra el pecado. Jesús salva. Y quiero que, si no has conocido a Jesús, si no vives la realidad del Espíritu Santo en tu interior, si no corren ríos de agua viva en tu ser, que este sea un momento para declarar a Dios, yo te quiero conocer. No sé si aquí hay alguien que quiere conocer a Jesús y quiere levantar su mano, porque queremos orar por él. Quizás no has conocido, quizás eres muy joven, quizás no tienes esa seguridad de ir al cielo. Pero, no sé, quizás puede parecer vergonzoso estar delante de, 80 personas y levantar tu mano. Pero supongo que para el paralítico lo que menos le importaba es descender de un techo de paja y presentarse en medio de una multitud, porque lo que quería era irse caminando de ahí. O al menos sus amigos lo obligaron a estar ahí. Pues te invito a que pidas oración por esto.